Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra sesión del curso de Derecho de la Construcción, en esta noche tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Jorge Luis Picón González, quien disertará el tema de aspectos tributarios en la construcción. El doctor Picón es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla. Es socio de Picón y Asociados SAC, firma legal con 19 años en el mercado y asociada de Andersen Global. Ex Intendente Nacional Jurídico y ex gerente de Procedimientos Tributarios de la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en Perú, y ha sido profesor en materia tributaria a nivel de maestría y posgrado en ESAN, en la Universidad de Lima, en la Universidad UPC y otras universidades, y autor de diversos libros y artículos en materia tributaria. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra. Bien, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Cuando hablamos del tema tributario, siempre es importante ubicarnos en la coyuntura, debido a que la tributación no es, aunque la norma no cambie, que en algunos casos sí lo ha hecho en este caso, ciertamente la relación entre el contribuyente y la administración tributaria muchas veces es dictada por la evolución de la recaudación, las expectativas de esta y la necesidad de caja fiscal eventualmente. Entonces, habiendo dicho eso, es importante tener claro que la recaudación tributaria ha evolucionado de una manera bastante importante en los últimos 2 años, principalmente basada en el precio de los metales internacionales. Hay que ser claro en este punto. Y esto ha hecho que el año pasado la recaudación ha estado en un récord histórico. El mayor monto recaudado hasta el año 2019 había llegado a alrededor de los 112.000 millones de soles, habiendo caído alrededor de 90.000 con el tema de la pandemia. Y en el 2021 llegamos a 139.000 millones de soles, que como ustedes entenderán es una diferencia bastante importante, son más de 25.000 millones por encima de el tope que se había llegado al 2019. En este año, la recaudación ha seguido subiendo. De hecho, el enero a octubre de este año ya se habían recaudado 133.500 millones de soles, que eran 20.000 millones más de lo que se había recaudado el año pasado. Esto es importante porque el presupuesto de la República ha seguido subiendo. Entonces, uno de los temas la proyección que tiene la administración tributaria para este año es llegar a una recaudación récord de 154.000 millones de soles. Y el próximo año la está proyectando en 161.000 millones. ¿Esto es relevante de alguna manera para el sector construcción? Ahorita me van a entender por qué lo es. Si bien esta recaudación es previsible que este año podría estar cercano a la meta que se había planteado originalmente, los estudios actuales están planteando que el presupuesto que en este momento está discutiendo en el Congreso definitivamente no se va a llegar a esa recaudación porque el sustento del crecimiento de la recaudación básicamente ha sido los precios internacionales de los metales, que como ustedes seguramente saben, precios como el del cobre ha venido reduciéndose sustancialmente por temores de una recesión mundial, que lo estamos viendo en distintos medios, pero uno está viendo, hay efectos de la recesión, de una potencial recesión en Europa por el tema de la guerra, por la pandemia, en China por distintos temas, por la política de COVID-0. Hay muchos motivos por los cuales se está hablando de una recesión y eso hace que los metales industriales, como el cobre eventualmente, estén bajando de precio cuando habían tenido una tendencia al alza muy fuerte entre el 2021 y 2022. ¿Por qué una cuestión como esa pues tan relevante para Perú? Porque Perú es el segundo productor de cobre de todo el mundo. Y pues, como les decía, la recaudación ha estado basada principalmente. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este momento enfrente? El problema que tenemos enfrente es que si es que están proyectando una recaudación de 161.000 millones, con un presupuesto de casi 220.000, en este momento los especialistas están planteando que si la tendencia del cobre se mantuviera, SUNAT va a estar 20.000 millones por debajo del presupuesto que en este momento ha planteado. Obviamente la gran pregunta es, oye, pero 20.000 millones es un montón de dinero, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer para cubrirlo? Bueno, es ahí justamente donde entra la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. Previsiblemente, un desfase tan grande del presupuesto versus la recaudación que va a tener en la práctica va a llevar a la administración tributaria
a presionar a los contribuyentes. Y dentro de los contribuyentes, un segmento con el que tiene una relación bastante compleja es tanto con el sector construcción como el sector inmobiliario, que son dos segmentos distintos. Ahorita vamos a entrar a ver la diferencia. Pero en la estrategia que SUNAT recientemente ha presentado al Congreso para sustentar su recaudación del próximo año, señalado básicamente que está entrando a todo un tema de transformación digital y va a empezar con un tema de fiscalización electrónica y va a empezar a hacer intercambios de información con más de 100 países. Esto es un convenio que se llama el CRS, el Common Report Standard, que tiene una relevancia, ahorita la vamos a ver, y bueno, que va evidentemente a presionar a los contribuyentes. Entonces, por un lado, entonces, tenemos, si bien una recaudación subiendo, un gobierno que tiene una tendencia, una vocación a gastar más. Y lamentablemente, la relación de la administración no está dada muchas veces por el hecho de que la recaudación sube o baja, sino por el hecho que del Estado supera el ingreso que está generando la administración. Y si eso es verdad, y siempre se está diciendo en todos los medios que Perú es uno de los países con alta informalidad y grandes niveles de evasión, pues lo que SUNAT hace lamentablemente es salir a fiscalizar. A mi entender, de una manera bastante equivocada, porque ciertamente hay enormes niveles de informalidad, pero si es que estamos hablando que el 70% de la economía es informal, la administración tributaria cuando sale a fiscalizar, fiscaliza el 30% que es formal, lo cual obviamente parece un sistema que ocurre en la realidad. Entonces, ese es el primer punto de la introducción. Tenemos una situación fiscal compleja porque la expectativa de gasto supera la recaudación previsible en el corto plazo. Eso hace pensar que la administración tributaria va a tener una tendencia a ser más hostil la relación con el contribuyente. Segundo, tenemos una serie de normas que están a punto de entrar en vigencia. Una que, de entender, es posiblemente la norma más peligrosa que hay por entrar en vigencia en el 2023 y que va al sector construcción inmobiliario, es la norma sobre la calificación de sujetos sin capacidad operativa, que SUNAT tiene la capacidad de establecer a partir del 2023. Usted me dirá, oye, pero no, es que grave, es un sujeto sin capacidad operativa. Sí, bueno, el punto es quién lo califica, ¿no? Es decir, la administración tributaria no tiene el expertise técnico para llegar a este tipo de clasificaciones, pero ese no es el problema. El problema es que, imagínense por un segundo, la norma entra en vigencia en el 2023 y en agosto del 2023, SUNAT califica al proveedor X como un sujeto sin capacidad operativa. El primer efecto es que a partir del propio agosto o septiembre del 2023, ese sujeto ya no va a poder emitir comprobantes de pago, o facturas en este caso, lo cual evidentemente va de la mano con el hecho de calificarlo como sujeto sin capacidad operativa, y hasta ahí dice, bueno, eso siendo exagerado un poco no es tan malo. El problema es que la norma tiene un efecto retroactivo. Le dice a usted, que es una empresa constructora, le dice, si facturas de este proveedor, tienes 30 días para comunicarte con SUNAT y decirte que te vaya a fiscalizar. Si tú no lo haces, pierdes automáticamente el derecho de hacer la deducción de gasto y crédito fiscal de todas las facturas que este señor te haya emitido antes de ser nombrado sujeto sin capacidad operativa. O sea, me estás diciendo, me da cuenta que si lo nombran en agosto y yo no me doy cuenta porque no tengo un departamento que está pendiente de las publicaciones de SUNAT, o sea, pierdo mis gastos de enero del 2023 a agosto del 2023, sí es correcto. Pero eso es absurdo, lo es. ¿Es inconstitucional? También creo que lo es. Pero está en un decreto legislativo que dio este gobierno y que dio en marzo de este año 2022 y que entraría en vigencia el 1 de enero. Entonces, este es un tema, sin lugar a dudas, que va a traer mucha cola. Otra norma que está relacionada íntimamente con el sector es el tema del incremento patrimonial no justificado. Entre las normas que salieron en marzo de este año, salió una norma bastante interesante, por usar un término, ¿okay? En el cual se señalaba, me dado cuenta que esto ocurre de manera muy común con las empresas, por ejemplo, que tienen cobranza coactiva. Le dice, bueno, mira, la empresa X emite una factura y le dice, pero no le deposites a la cuenta de la empresa X porque capaz está embargada. Deposítalo en la cuenta del gerente general o del accionista, pero finalmente, o sea, bancarízalo, pero deposítalo en la cuenta de un tercero. Dentro de la norma que ha entrado en vigencia y que ya entró en vigencia en abril de este año,
La norma señala que se pueda pagar un tercero y se esté cumpliendo con la norma de bancarización, es indispensable que la empresa X le comunique a SUNAT que ha pedido que se pague en la cuenta de un tercero e identificar a ese tercero. La norma dice que SUNAT va a sacar una resolución de superintendencia, pero hasta que eso no ocurra, lo pida mesa de partes, tengo que hacer esta comunicación. ¿Cuáles son las implicancias de no hacer la comunicación? Bueno, por un lado, el que paga no va a poder deducir el gasto porque no cumple con la bancarización. Pero el sujeto que recibe el dinero no va a poder acreditar el incremento patrimonial que está recibiendo porque no lo comunicó a SUNAT. Entonces, se da un doble efecto que eventualmente en el sector particularmente puede ser sumamente complejo. Y un último tema que vale la pena mencionar es, como ustedes saben, uno de las normas de los eternos fantasmas que tiene el tema tributario es la norma 16, la norma antielusión, que para ser sincero, de cada 10 personas que hablan sobre el tema, creo que la entienden 2 y alguno dice un comentario coherente. Y entre ellos está SUNAT, ¿cierto? Entonces, SUNAT ha publicado un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal. ¿Qué significa? No es una norma, no son informes legales, son esquemas, si usted quiere, no pasan de lo que sería una cartilla de instrucciones para llenar estos ejemplos que son hace para llenar el PET, bueno, la misma historia. El esquema de alto riesgo no es otra cosa que ejemplos de lo que ellos consideran, a su entender, y de lo que yo he revisado estos esquemas, carecen de una serie de consideraciones que tendrían que estar ahí para ser válidamente considerados como esquemas de ilusión, pero en todo caso, SUNAT lo plantea. Pero entre los esquemas, por ejemplo, lo plantea cuando el accionista le alquila inmueble, por ejemplo, un inmueble a su empresa, y claro, SUNAT dice, claro, si la empresa paga 29.5 y el accionista paga 5, está reduciendo la tasa impositiva. Sí, pero no es tan simple, ¿ok? O sea, por el simple hecho de que sea accionista que le alquila, no lo convierte en acto de ilusión. Ahí obviamente hay que analizar cómo adquirió el accionista el inmueble, si con sus propios recursos. Hay un caso, por ejemplo, que se utiliza bastante y es el tema de cuando la marca la pongo a nombre del accionista y el accionista cobra una regalía. En este caso, por ejemplo, mire, ahí yo en lo personal creo que está mal utilizando la norma antiilusión porque ahí puede desconocer el gasto simplemente por un tema de causalidad. Muchas veces la marca, en el sector construcción e inmobiliario particularmente, no tiene una relevancia suficiente para que el accionista le quiera cobrar a la empresa un porcentaje de las ventas. Yo he visto casos en los que empresas inmobiliarias, por ejemplo, le quieren cobrar pues el 5% del precio de venta a su propia empresa. Y por mucho que la marca esté a nombre del accionista, cualquiera tiene claro que la venta de un departamento, salvo que estamos hablando de marcas muy puntuales como Imagina o como Marcan o alguna de esas, la mayoría de inmobiliarias, o sea, la decisión del cliente normalmente no está dada por la marca que está detrás, no por el nombre por lo menos de la inmobiliaria, sino por la ubicación del inmueble, por los acabados y posiblemente con algunas marcas que puede estar, por veces el banco que lo financia, pero dudosamente el nombre de la inmobiliaria es un tema determinante como para asignarle por lo menos una regalía de un porcentaje del 2 o 5% de las ventas, pero en fin, es un tema que se ve caso por caso. Muy bien, entonces eso es la introducción, esa es la coyuntura tributaria. Como todos tenemos una hora, entremos a ver las principales consideraciones de reparos en el sector construcción e inmobiliario. Lo que tenemos que tener claro es que la construcción y la actividad inmobiliaria son dos temas distintos, créanme. O sea, en estos 20 y tantos años que estoy en esto privado, he visto cómo las empresas se mueven, después de tantos años no terminan de entender esa diferenciación. Las empresas de construcción o los contratos de obra, las grandes contratos de obra, son básicamente las empresas que dan servicio de construcción. Es decir, construyen en el terreno de un tercero. ¿Ok? Y básicamente ponen mano de obra, ingeniería, materiales, es decir, pero no construyen para sí mismos, para luego vender. Las empresas que realizan contratos de obra, contratos de construcción, se rigen por el artículo 63 de la ley de impuesto a la renta
Y la norma permite que usted determine su impuesto en base o a lo devengado o a lo percibido. Entonces, habiendo dicho esto, pues evidentemente aquellos que se arriesgan por lo del devengado, seguramente algunos habrán visto lo que es el tema del ajuste de la NIC 11, que es un dolor de cabeza ciertamente porque es un estimado medio complicado. Y aquellos que se arriesgan, evidentemente sufren a veces por el tema de los pagos de adelantos, que es un tema medio complicado. Pero esos son los principales problemas que se presentan en el tema de la renta bruta del contrato de construcción. En el tema de la venta inmobiliaria, normalmente estamos hablando de edificios en construcción, oficinas, departamentos, locales comerciales, lo que fuera. El devengado es un concepto muy complejo porque evidentemente lo que usted tiene que tener claro es que normalmente yo pongo el terreno, pongo un cartel, dice activas el edificio y empiezo a vender. Entonces, hubo algunos casos, por ejemplo, también las empresas que lotizan, venden lotes, pero lotes de terrenos urbanizados, pero los terrenos no están urbanizados aún. Entonces, en todos estos casos, estamos ante supuestos en los cuales hay una venta de bienes futuros. Es decir, lo que yo estoy vendiendo aún no existe. Lo que quiere decir que lo que yo reciba de dinero por ahora no es un ingreso. Yo reconoceré el ingreso cuando, uno, el inmueble exista y dos, lo entregue al cliente y la construcción tenga la conformidad del cliente que lo que le he entregado va de la mano con lo que le he vendido. Entonces, para que esto se dé, obviamente el edificio tiene que estar terminado. Hagamos una línea de tiempo muy simple. En el mes 0, yo empiezo mi preventa. Y empiezo mi construcción probablemente en el mes 4 o 5, cuando llegué a un nivel de preventa para que el banco me financie, porque el banco me pone un mínimo. Y de ahí mi proceso de construcción es de 18 a 24 meses, y recién en el mes 30 o 30 y tantos yo habré acabado el inmueble y le podré entregar el departamento al cliente. Entonces, desde el momento en que recibí el ingreso hasta el momento en que voy a entregar el departamento, pueden haber pasado 2, 3 ejercicios, en algunas cosas capaz un poco más, pero quiere decir que yo recién cuando haga ese acto de entrega, yo habré devengado el ingreso. Pese a que usted ya lo facturó, apenas lo percibió, pese a que usted lo tiene en caja, pero usted no puede reconocer el ingreso, ni tampoco el costo, por supuesto. Entonces, esa es la diferencia más del sector construcción del sector inmobiliario. ¿Okay? Y eso tiene un montón de problemas en el día a día. Hasta ahí, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, no duden de irla haciendo. Aquí me dicen justamente para que vayan dejando sus preguntas en el chat. Cuando uno entra al tema de las compras, lo primero que usted tiene que tener claro es que el sector construcción inmobiliario se rigen como todas las empresas por las reglas básicas de deducción, y la primera, por ejemplo, es la causalidad. Es decir, la causalidad consiste en que usted tiene que estar en capacidad de probar, más allá de lo razonable, que el destino de las adquisiciones han sido su negocio. En buen romance significa eso. Entonces, básicamente ustedes están en capacidad de probar, de responder a dos preguntas. ¿Qué compró y para qué lo compró? El que compró suena dice, oye, pero está en la factura, pero realmente a veces no es tan simple. El sector construcción es un sector complejo por dos grandes motivos a mi entender. El primer motivo es que conecta un sector, o sea, mi clientela normalmente es de formal o altamente formal. Sobre todo cuando hay bancos involucrados. O sea, mi proceso de venta es un proceso completamente formal. La parte tributaria, la parte de estructuras, todo este tipo de cosas. Pero mis proveedores tienen un alto nivel de informalidad. Entonces, esta combinación ciertamente me lleva a problemas justamente en la cual vamos a verlos, que el tema de la causalidad y el tema de la fehaciencia. Pero hay otra variable que es importante tener presente. Y es que sobre todo en el sector inmobiliario, más que en la construcción, porque la construcción es un sector que normalmente requiere grandes capitales, y en el pasado ha supuesto grandes corporaciones, que normalmente pues algunas cotizan en bolsa. Es decir, decir que el dueño
está manejando el negocio, sería muy ligero. Normalmente no es así. Pero ocurre algo inmobiliario. El sector inmobiliario es un segmento que ha crecido dramáticamente en los últimos 15 años y que en realidad ha permitido el desarrollo interesante de muchas empresas con un solo accionista. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una empresa de diferentes accionistas que eventualmente tiene una contabilidad formal con departamentos contables y eventualmente le reporta a bancos y demás? Y la otra, de otro lado tenemos a un grupo de empresas con un accionista o dos o tres eventualmente, que están metidos en la empresa en el día a día. En el primer caso, altamente improbable que, si bien habrá que hacer un esfuerzo porque los ejecutivos en general pasen los documentos necesarios para sustentar las adquisiciones, no nos vamos a encontrar con casos muy claros en los cuales el dueño confunda su billetera con la de la empresa. En el sector inmobiliario sí nos encontramos con eso. ¿Qué significa eso en la práctica? Que muchas veces pues, el accionista quiere que la empresa le pague sus pasajes de vacaciones, su auto deportivo del año. O sea, es decir, conforme van subiendo los ingresos y la utilidad, o sea, van perdiendo en un momento, pues oye, ahora me acuerdo que leí un artículo, me acuerdo en el Comercio hace como un par de años, de una empresa, de un grupo de empresas, creo que se dedicaban a tema eran dulces o algo así, pero el título me llamó la atención porque se llamaba Ya es momento de mi Ferrari. Ese es el título del artículo. Y claro, lo que trataba de decir, me daba cuenta que los señores habían sobrevivido los 80, los 90 y que eventualmente, o sea, ya después en su segunda generación, posibilidades eventualmente de tener un ritmo de vida diferente y por lo tanto ya podían pues, adquirir su Ferrari. Sin lugar a dudas, de todas maneras, suena un poco presuntuoso, si usted me pregunta. En el sector inmobiliario, esto que estoy diciendo se presenta de una manera muy común. Es altamente probable que el accionista, o sea, porque normalmente el sector inmobiliario no es de capitales estructurados, o sea, no es de bolsa, entonces estamos hablando de uno o dos socios y en algunos proyectos levanto socios específicos, pero pare de contar. O sea, y eventualmente ese título de ya era momento de mi Ferrari, ¿okay? Es algo que uno ve de manera constante en las empresas que han tenido una explosión kilométrica en ingresos y de repente le pertenecen a una sola persona. Antes que repartirse dividendos y tomarse la fiesta en paz, como creo que, como suelo aconsejar normalmente, ellos meten en la contabilidad de la empresa cosas que no tienen nada que ver con la empresa. Los viajes de vacaciones, como le digo, los gastos, los vehículos que no son de la empresa, con topes muy por encima de lo que la norma permite. Entonces, tu primer punto tiene que ser, oye, yo puedo responder a dos preguntas. ¿Qué compré? Tengo una factura que dice $90,000 por planeamiento estratégico. Suena muy interesante planeamiento estratégico. ¿Pero qué significa concretamente? ¿Cómo puedo probar quién lo ejecutó? ¿Realmente estamos hablando de algo de lo que es planeamiento estratégico? ¿Cómo lo pruebo? Si yo no puedo probar qué fue lo que adquirí, es altamente probable que la administración tributaria me desconozca el gasto. Hay veces en las cuales el tema no es qué, sino la segunda pregunta, el para qué. Me he comprado unos pasajes en línea Miami-Lima. Perfecto. ¿Qué te vas a Miami si tú vendes departamentos acá en Lima? Capaz vas a ver un proveedor, vas a un tema de ferias de técnicas de construcción, bacán, pruébalo. Porque lo que yo voy a entender es que te fuiste eventualmente de vacaciones o te fuiste porque querías ir a pasar una época por allá. Me acuerdo que en la pandemia, por lo menos un 70% de mis clientes estaban en Miami. Y muchos de ellos me hicieron esta pregunta. Oye, ¿hay manera en que la empresa me pague mi departamento y mi casa en Miami? Le decía, no. Me decía, sí, pero, oye, pero la empresa tiene que pagar por lo que yo hago. Le digo, a ver, si me estás pidiendo permiso para hacerlo, yo no soy tu papá, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy respondiendo respecto de las implicancias tributarias. Entonces, si tú me preguntas si ese gasto va a pasar como deducible, la respuesta es no. Si tú me preguntas si lo puedes gastar, pues es tu plata, ¿no? O sea, si tú no tienes una junta de accionistas a la cual reportar, tú tienes un directorio que te controle, porque es tu empresa, entonces en la práctica lo puedes gastar, pero no me digas, me da cuenta que lo vas a deducir, porque efectivamente te estás metiendo en un problema innecesario. Esto que le estoy comentando, o sea, digo, simplemente hay gente que lo hace y no lo pregunta.
y luego cuando está en el problema, ahí, ahí se arma el problema. Entonces, como le comento, su primer tema es, usted puede probar más allá de duda razonable la causalidad de sus gastos. Y luego entramos a un segundo problema que es posiblemente el que más casuística ha venido generando en los últimos 5 o 6 años en el sector construcción particularmente. Y es el tema de la fehaciencia. Puedo demostrar, más allá de la duda razonable, que que la adquisición es real. Dios, porque obviamente usted dirá, pero por supuesto que es real. Sí, lamentablemente la norma, de acuerdo a la jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, la carga de la prueba al día de hoy recae sobre el que está deduciendo el gasto. Y la administración tributaria, utilizando esta herramienta legal, que a mi entender es una herramienta indebida, pero que la está utilizando, está cuestionando todo tipo de servicios, o sea, servicios de maquinaria. O sea, hubo un caso inclusive que desconoció la construcción de una carretera que estaba entregada al ministerio y todo, sin embargo lo desconoció. ¿Por qué lo desconoció? Es una buena pregunta, pero lo desconoció. Hubo una fiscalización, me acuerdo, en la que el auditor pidió el cuaderno de obra de la construcción, de una construcción. Claro, y yo le decía, por supuesto que te lo vamos a entregar, pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, es decir, ya mañana tienes el cuaderno, pero quisiera tener claro qué estás buscando, ¿no? No, es que quiero ver en buena cuenta si la obra fue real. Miren, quizás podría haberlo enfocado de manera distinta en su momento, pero me acuerdo que le dije, a ver, mira, yo estoy 25 años en el sector construcción. Tengo, aparte del título de abogado, maestrías en administración, he sido director de empresa constructora, tengo un PhD, de todo el tema, pero ¿sabes qué? Yo no entiendo un cuaderno de obra y no entendería cómo la lectura de un cuaderno de obra podría dar como resultado que des como válida o no válida una construcción. Pero por supuesto que te lo entregamos, pero ten cuidado que es lo que estás buscando, o sea, porque y dicho y hecho, o sea, digamos, no entendió lo que estaba leyendo, simplemente dijo que la operación era no real. Y en estas facturas por millones de soles, y usted dirá, uy, millones de soles. El proveedor había recibido bancarizadamente y había declarado todas las ventas. Y eran empresas grandes. O sea, no eran pues una empresita que... Entonces uno decía, ¿cuál hubiera sido el argumento para pensar que la empresa quería hacer una operación no real? ¿Para ahorrarme qué? O sea, si el proveedor y el cliente ambos declararon la operación, no había pérdidas, no había que obtener, se hizo una transferencia bancaria, eran empresas de alta reputación, ¿por qué estaría pensando en una operación no real? Pero lo pensó y a su entender lo validó con el cuaderno de obra. Obviamente, uno de los grandes problemas que tuvimos en el Tribunal Fiscal, porque este caso se ganó, era hacerle entender al Tribunal Fiscal qué es lo que decía realmente el cuaderno de obra y no la versión que el autor tuvo de lo que él leyó del cuaderno de obra. O sea, porque claro, cuando uno está buscando efectivamente el error, quizás en su mente lo encuentre. Quizás en el fondo se trata básicamente de una falta de conocimiento técnico. Y lamentablemente el tema de la fehaciencia nos lleva en el sector de construcción a lo que estoy comentando. ¿Por qué le has tenido que hacer mantenimiento a la maquinaria? Pues, un ingeniero va a decir, pero oye, y esta respuesta de ingeniero, la pregunta es estúpida, me han dicho muchos de los ingenieros. Le digo, puede serlo, pero me lo están haciendo, pues le digo, a decir, y no le puedo responder a la administración por si acaso el ingeniero me dice que la respuesta es estúpida, la pregunta es estúpida. Es decir, lamentablemente vas a tener que descender a un nivel a lo que tú llamas estúpido y me vas a tener que justificar por qué les he hecho mantenimiento a la máquina. Entonces, claro, a veces los ingenieros me ven con desdén diciéndome, pero realmente hace falta no tener cerebro. Mía, puede ser. Yo sé que tú tienes mucho cerebro y obviamente no yo y tampoco el auditor. Pero lamentablemente la autoridad está al otro lado y te lo están preguntando. Está de más decirles que en muchos casos los problemas se generan por falta de orden interno en las organizaciones para poder responder. Yo entraba, por ejemplo, cuando son grupos multinacionales, o sea, casi siempre las matrices,
que yo trabajo con empresas, digamos, francesas, españolas, mexicanas, americanas, digamos, canadienses, y casi todo el mundo ve con desdén las preguntas que te hacen acá sobre la realidad de los servicios. Hasta que a veces viene el reparo y se dan cuenta, uy, pues tremendo monto. Le digo, pues, lo hemos venido conversando, o sea, bueno, ahí está, pues, ¿no? O sea, pero quiero que tengan claro que el tema de la fehaciencia es un tema que con documentación ordenada y una respuesta eh, eh, oportuna, podría no tener tantos problemas. El decir no va a pasar nada o subestimar eventualmente la complejidad de la respuesta, bueno, puede ser un problema, efectivamente, y es un tema con el cual hay que tener mucho cuidado. Eso es entonces causalidad y fehaciencia. Otro tema que viene generando algún tipo de inconvenientes en el sector construcción es el tema de la deducción de intereses. Hasta el año 2018, la deducción de intereses se basaba básicamente, digamos, había una restricción de deducir los intereses que se le pagaba a empresas vinculadas. A partir de 19, entre 2019 y 2020 se cuestionan todos los intereses. Y a partir del 2021, en teoría yo no puedo deducir del gasto más allá del 30% del EBITDA. Entonces, este tema del sector tiene serios problemas. Yo me acuerdo que el año pasado vino una, bueno, no el año pasado, este año, pero por el periodo 2021, vino un cliente a preguntarme, oye, quería tener mi declaración para ver, quisiera ver cómo puedo reducir mis impuestos, ¿no? Y yo le decía, ajá, mira, de repente empezó a ver y su gasto financiero era altísimo, ¿no? O sea, estábamos hablando era un gasto como de 6 millones de soles. Y claro, es una obra grande y tenía sentido que haya un gasto tan grande. Pero el tema es que su utilidad no era tan grande. O sea, su utilidad creo que era como de 15 millones, ¿ok? Entonces yo le dije, ok, mira, si tienes 6 millones de gasto financiero y tienes como 15 millones de utilidad, instintivamente me parece que más que bajar tus impuestos, vas a tener que subir tus impuestos. Entonces, de repente le explico, le saco la norma y empezando, al final no se dio cuenta que de los 6 millones él solo podía deducir 2. Es decir, tuvo que reparar 4 millones, lo que le salió como 1.200.000 soles más de impuestos. Claro, no le gustó haber ido finalmente. O sea, encima tengo que pagarte y pagar más impuestos. Le decía, bueno, sí, pues no, así es la vida es dura. Pero, ¿cómo es que el señor tuvo que haber esperado a 2 semanas antes de su declaración para sentarse en mi oficina y darse cuenta que tenía que hacer un reparo tan grande? Y esto es un problema más el sector inmobiliario que el sector construcción. Como yo le comentaba, el sector inmobiliario normalmente es de grandes capitales, a veces empresas que cotizan en bolsa, otras simplemente son internacionales, pero finalmente son capitales y tienen departamentos contables más o menos ordenados, lo que quiere decir que normalmente están actualizados. Pero las empresas inmobiliarias, salvo algún par de grupos, la mayoría terceriza el servicio el servicio de contabilidad y liquidación de impuestos. Y claro, la típica del empresario peruano que le centavera, no sé, pues le paga poco al contador y cree que ha hecho un buen negocio. O sea, y en ese caso, señor, un contador que te lleva la contabilidad como de 4 o 5 empresas, ¿sabes? En solo ese proyecto, el señor había ganado más de 15 millones de soles. Ni siquiera pregunté cuánto le pagaba por llevar la contabilidad. Creo que era 2.500, 3.000 soles probablemente. Entonces uno le dijo, bueno, claro, encima la empresa tenía que pagar, la prueba de contabilidad tenía que pagar su sistema contable, al auxiliar contable, y aparentemente el señor esperaba que estuviera actualizado en materia tributaria. Y si usted se percata, lo que le estoy mostrando en la pantalla, la norma ha cambiado 2 veces a lo largo de los últimos 4 años. Era una norma en el 2018, otra en el 2019-2020 y el 2020 volvió a cambiar. Entonces, claro, el área contable no tenía la menor idea de lo que yo estaba diciendo en ese momento. No era un área interna, era un externo. Entonces, el cambio sistemático de las normas normalmente se convierte en un serio problema para las empresas inmobiliarias más que para las constructoras, porque normalmente no tienen nada contable. Y si la tienen, muchas veces la tienen descuidada. O sea, no es... yo he escuchado muchas veces, ahora que hay crisis, hay que reducir gastos. Y una de las primeras cosas que reducen es el área contable. Una pésima percepción de la realidad. El tema tributario es anticíclico.
Normalmente, en época de vacas flacas, es cuando SUNAT sale realmente a matar. Entonces, justo en ese momento sería absurdo que la empresa vaya a reducir costos en el área contable o no vaya, o sea, o facturando millones, quiere que en un Excel se maneje la contabilidad. Pero cada quien decide, pero lo que estoy conversando lo veo 2 veces por semana probablemente. Bueno, se dio una norma en la cual se permitía arrastrar por un año más las pérdidas de 2020 por el tema de la pandemia. Es un tema muy relevante, digamos. Se han dado normas de depredación acelerada, o sea, y efectivamente se han dado, se ha permitido que las construcciones que se hagan hasta 2022 se puedan depreciar más aceleradamente, que es un tema que no es que afecte la determinación de impuestos de construcción, sino que en realidad debería haber movido su negocio si es que estuviéramos en circunstancias distintas eventualmente. Entiendo que esta norma se pretende ampliar. Y en lo que es procesamiento de equipos, efectivamente, se ha aumentado las tasas tributarias también de una manera relevante. Uno de los temas más complejos que se ha dado en los últimos años, y que es un tema que lamentablemente se preveía que podía ocurrir hace mucho tiempo, es el tema de la asociación en participación. Solamente para recordar, la asociación en participación es un contrato por el cual un tercero que se llama asociado me da recursos, puede ser dinero, maquinaria, normalmente es dinero, ¿ok? Para participar de mi negocio. ¿Ok? Entonces, normalmente, como el sector inmobiliario normalmente requiere un edificio, por pequeño que sea, supone ventas de más de 10 millones y los costos obviamente suponen más de 5 millones. Entonces, el equity que se requiere son 2, 3 millones, y estamos hablando de un edificio pequeño. Estamos hablando de un edificio mediano o grande, podemos hablar de 40 o 100 millones. Entonces, quienes han sido los aliados estratégicos del sector inmobiliario han sido los fondos de inversión. Hay fondos chilenos, americanos, han venido de todo lado. ¿Ok? Y durante muchos años, estos fondos de inversión han optado por contratar con las empresas a través de contratos de asociación de participación. Ellos le prestaban dinero y le entregaban un porcentaje de la utilidad. Y como eran empresas de afuera o eventualmente personas, no, y los impuestos eran muy bajos o casi nulos. Y el asociante, es decir, la empresa deducía, como era más o menos razonable pensar, lo que le pagaba al fondo de inversión. Pues el Tribunal Fiscal en abril del 2021 cambió completamente la percepción de casi 20 años, porque había una norma, efectivamente, del año 90, del año 2000 que decía que podían deducir esto, y el Tribunal Fiscal dijo, no, la verdad es que la norma estaba mal y por lo tanto, o sea, durante 20 años lo que han hecho estuvo mal. Y sacó una observancia obligatoria de este tema. Esto ha cambiado completamente la percepción de riesgo de los casos pasados, y eventualmente, digamos, cambia el uso de la asociación de participación. Hoy en día es algo que linda en lo absurdo, porque eventualmente me obligaría a pagar más impuestos, porque resulta que ahora lo que le paga el fondo de inversión no es deducible. Y por lo tanto, en realidad, yo tengo que pagar el 30% de toda la utilidad y le tengo que pagar una suerte de dividendo a estos señores. Y esto, lamentablemente, con las facultades delegadas que se dieron en marzo, o sea, inclusive que se dieron en diciembre del año pasado, dio como resultado que el Ejecutivo, dentro de los decretos legislativos que sacó un decreto legislativo por el cual validó la posición del tribunal, que yo entendí de la posición de motivos que había hecho el ministro de su momento, el señor Franklin, que fue en diciembre del año pasado, que ellos iban por el contrario, a voltear la posición del tribunal, porque era absurda la posición del tribunal. Pero pues esta posición del tribunal hoy día está hecha ley, y en el 2023, independientemente que usted esté de acuerdo o no con el tribunal, el criterio aplicado a partir del 2023 está en ley. La asociación en participación es un contrato por el cual el asociante paga la total de la utilidad y la participación del asociado se entrega después de impuestos. En la contribución de salud hay todo un problema. Es decir, la administración tributaria ha venido fiscalizando a muchas empresas del sector, ¿okay? Para ver si es que algunos pagos que ellos, llámese participación de utilidades, bonos extraordinarios, o muchas veces los bonos educativos que se da inclusive a los obreros del sector construcción, eran realmente conceptos no remunerativos o eran remunerativos. La diferencia es la siguiente.
Dos, por un lado tengo una contingencia tributaria, es decir, si es que yo le estoy pagando algo que para mí para el fisco es remuneración y para la empresa lo ha declarado como no remunerativo, hay un primer problema de la contribución de salud, por cual hay la base imponible que no he declarado, o sea, tengo que pagar el 9%, o en todo caso me están cobrando el 9%, más multas, que es el 100% del monto, más intereses moratorios. Pero hay un problema mucho mayor ahí, y es que salud ha interpretado, hay una norma de los 80, creo, en la que plantea que en aquellos meses en los que el 100% de la contribución a salud, sin perjuicio del reparo y sin perjuicio de la multa y los intereses, la administración, Dios, se desconoce, o sea, Dios, toda la cobertura de seguro simplemente queda sin efecto por ese periodo. Me explico. Imagínense que SUNAT se da cuenta que usted tiene 1.000 trabajadores, incluyendo obreros y todo, y se da cuenta que hay 20 a los cuales usted le pagó unos bonos que los calificó como no remunerativos y son calificados como remunerativos. La deuda probablemente será, pues, qué sé yo, 50.000 soles, 100.000 soles, más multas e intereses. Pero, va a decir, pero por ese periodo te voy a cobrar como si hubiera sido una clínica todas las atenciones que le di a tus trabajadores a través del seguro. Entonces, si me están cobrando 50.000 de tributo, posiblemente el cobro de las atenciones a mis trabajadores superará los 500.000 soles. Así que este es un tema complicado que se viene arrastrando por ya varios años y que debería haber algún tipo de solución, ¿no? Este es el criterio que le estaba comentando hace un momento. Muy bien. Un tema que recientemente se ha dado, y aquí no, esto es un tema de modificaciones que se habían anunciado el año pasado, está íntimamente ligada con el sector, es el tema del incremento patrimonial no justificado. Vamos a ver, el sector se liga muchas veces, el sector inmobiliario es el de construcción, ¿ok? El de sector inmobiliario tiene un alto nivel de informalidad. Es decir, se estima, no hay estadística exacta al respecto, que dependiendo obviamente de la zona, que en algunas provincias, pero se estima que las ventas de sector inmobiliario muchas veces son ventas negras. O sea, hay gente que no puede justificar su patrimonio y en vez de pagar formalmente $200.000 por un inmueble, le dice, ¿sabes qué? Te pago 120.000 en testimonio y te doy 80 por fuera. El problema es que los inmobiliarios, 80, 80, 80 más 80 más, llega un momento en que acumulan una cantidad de dinero y normalmente pues no lo tienen debajo del colchón, sino lo tienen en un banco fuera del país. Aunque algunos lo tienen bajo el colchón, por cierto, eso son... El detalle es que recientemente, este año, la Administración Tributaria ha puesto en marcha un cruce de información que es el CRS, el Common Report Standard. Es un tratado internacional que entró en vigencia para muchos países en el 2014, pero que Perú lo ha firmado en el 2019. ¿En qué consiste el Common Report Standard? En que los bancos de 139 países, incluye casi todo el Caribe, Panamá, Gran Caimán, todo esto, van a reportar de manera sin que la Administración Tributaria se lo pida, los saldos de las cuentas y las rentas que las personas que sean residentes en cada país, o sea, en este caso de Perú, hayan podido tener en esos países. Entonces, obviamente, lo que estoy diciendo en este caso es que ya hace semanas SUNAT está empezando a notificar a muchas empresas, a muchas personas, sobre que han detectado sus cuentas. Y obviamente lo que sigue es un proceso de incremento patrimonial justificado, potencialmente de defraudación tributaria, ¿verdad? Es un tema que en este momento está en proceso de desarrollo. Entonces, esa es la otra parte del tema del sector inmobiliario. O sea, por el lado del empresario hay una serie de temas de riesgos que se están dando justamente con el tema de los cruces de información, que es parte de las apuestas que Sunat comentaba al momento de cuando hablaba de la fiscalía internacional para el intercambio de información con más de 100 países, de eso se refiere exactamente. Y bueno, dicho eso, había dejado los últimos minutos como para poder absorber las dudas que ustedes pudieran tener respecto a algún otro tema que venga a su mente. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su grata ponencia.
Bueno, al respecto se han formulado un par de preguntas al interno. También si los participantes desean formular su pregunta de manera oral, pueden levantar la mano para cederles el uso del aparato. La primera pregunta dice, ¿considera que la legislación tributaria en materia de construcción debería añadirse algún supuesto que sí se considera en el derecho comparado o es suficiente? Perú ha tenido una legislación de vanguardia en lo que respecta al tema tributario, pero había una norma que estuvo vigente hasta el año 2013, que me parece que era una norma positiva y estaba relacionada con lo que era el diferimiento de resultados. Es decir, había un tercer método. O sea, yo les comentaba que el sector construcción liquida con devengado percibido, pero había un esquema por el cual, como el negocio es de alto riesgo, y se decía, cuando los contratos duren más de un año, yo te voy a permitir diferir el resultado y acumular el resultado en el año 3, o al comienzo del año 5, se eliminó en algún momento. Esa me parece que es una norma positiva para el sector. Hay otros temas más puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el tema del IGB, por ejemplo, durante un tiempo parece absurdo que los contratos con el Estado estén grabados con IGB, porque evidentemente genera un sobrecosto para el propio Estado. Digamos, es una sin razón. Entonces, durante años ha habido el esquema de tratarlo como si fuera una suerte de exportación en la que me devolvían el impuesto con documentos cancelatorios. Ha habido idas y vueltas, pero esa es una norma que vale la pena repasar porque podría dinamizar el gasto público y al mismo tiempo dinamizar al sector, simplemente y sin ningún costo fiscal, porque no es que esté dejando de recaudar, porque ese IGB lo hubiera pagado el Estado para luego volver al Estado. Entonces, lo que hacía la norma es decir, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué te complicas? No le cobres IGB y encima te lo devuelvo mientras vas construyendo, porque de todas maneras yo iba a salir de mi bolsillo. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, para culminar, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto impactó la pandemia respecto a la tributación de las constructoras? Es una buena pregunta. A ver, la pandemia como tal al sector construcción lo paralizó. Es decir, la recaudación cayó dramáticamente porque obviamente no, los protocolos de seguridad no permitían que haya construcción. Usted recordará que el IVA estaba paralizada. Eh, pero una vez más, déjeme separar lo que es la construcción al sector inmobiliario. Yo creo que más ha impactado la crisis o que la pandemia posiblemente en el sector inmobiliario. Digamos, cuando el señor Castillo ganó en segunda vuelta, o inclusive pasó a la segunda vuelta, hubo una casi paralización de las ventas del sector inmobiliario entre junio y noviembre del 2021. O sea, uno puede ver que las ventas cayeron dramáticamente. Algo pasó en diciembre de 2021, por lo cual las ventas empezaron a acelerarse otra vez. Parece, no sé si vieron hoy día que Gestión ha sacado que los 3 de cada 4 empresarios cree que el señor Castillo va a ser presidente durante todo el 2023, independientemente de lo que hay en Congreso o no Congreso. Entonces, pues en este momento creo que la mayoría de gente ha entendido que independientemente de lo que quiera o no quiera hacer, no puede implementar un esquema por el cual la propiedad esté de por medio o esté en riesgo y por lo tanto la gente está comprando inmuebles otra vez. ¿Verdad? E inclusive ha recuperado el proceso de venta, pero el sector inmobiliario, por ejemplo, tuvo más impacto en la crisis política. Bien, porque lamentablemente la ineficacia del Estado hace muy difícil que los proveedores se animen a construir. O sea, muchas de las licitaciones que están haciendo el Estado están quedando desiertas. Porque ante la crisis política, por ejemplo, digamos, usted antes, normalmente el Estado pide cartas fianza. Y cuando usted quiere sacar una carta fianza, imagínense que es un contrato, los contratos de construcción siempre son por grandes números. Imagínense que fuera por 100 millones, me pide una carta fianza por el 10%, 10 millones. Entonces, yo voy al banco y el banco me dice, con la cosa que está pasando ahorita, déjame la cantidad, un depósito en líquido por los 10 millones, si quieres que te dé una carta fianza. Entonces, obviamente eso es imposible. O sea, o no es imposible, pero es dramáticamente improbable. Entonces, el sector construcción está paralizado por un lado por la inestabilidad política y por otro lado por la ineficacia del Estado, porque en este momento, por ejemplo, yo tengo un montón de clientes, por ejemplo, que han construido ante un tiempo y nadie quiere firmar el cheque para pagarle las facturas que ha emitido y ya paralizaron la obra y están en arbitraje.
Entonces usted dice, claro, o sea, yo no voy a, Dios, financiar de mi bolsillo la construcción cuando eso no era parte del contrato, porque simplemente la contraparte no quiere firmar los cheques para pagar, es un problema. Pues claro, si me está cambiando el ministro cada tercer o cuarto mes, o sea, ¿para quién construyo? O sea, ¿cómo enrumbarme en el pago? Entonces, es una variable. Por eso diría, yo creo que en estos sectores ha influido más la crisis política que la crisis de la pandemia. Muchas gracias, doctor. Y bueno, respecto a ello, la siguiente pregunta dice, ¿cree que se aproxime una burbuja inmobiliaria? Es una muy buena pregunta. De hecho, lo que en otros países no hay duda. O sea, es decir, lo que está pasando en China, o sea, ya se prevé, hay este caso de la inmobiliaria Evergreen, que está remeciendo el mercado inmobiliario chino y eso va a salpicarnos sin lugar a dudas. Se prevé que hay algunos estados en Estados Unidos que también este tema de, la gente estaba harta de vivir en un closet de más cuenta y en la pandemia, así que han salido a comprar como locos en un momento, entonces ha habido un exceso de demanda, pero de repente empiezan a bajar los ingresos y evidentemente se prevé un ajuste muy fuerte en el tema de los precios de los inmuebles. Yo creo que en el tema del inmobiliario, Perú ya tuvo su ajuste, porque una vez más, la crisis política en ese caso ya jugó su rol. Es decir, los inmuebles bajaron de precio casi de manera inmediata y en algunos mercados aún están congelados. Es decir, si bien yo le decía que el sector inmobiliario para el segmento B y C se ha reactivado, el segmento A sigue paralizado y no va a moverse tampoco. O sea, van a ser ventas de ocasión, pero ya no hay proyectos para un segmento A1, que proyectos caros, porque o sea, que en este contexto sería absurdo hacerlo. Salvo aquellos proyectos que ya estaban en marcha antes de la entrada del gobierno actual. Entonces, que Perú tenga una burbuja inmobiliaria, yo no lo creo, porque yo creo que ya los precios se ajustaron con la entrada de nuestro actual gobierno. Que vaya a haber una burbuja inmobiliaria a nivel global, va a salpicar sin lugar a dudas. ¿Y cómo nos salpica a nosotros si estamos en otro punto del mundo? Porque nosotros exportamos cobre. Entonces, no exportamos cobre y eso, una burbuja inmobiliaria lo que va a hacer es irse automáticamente contra el precio del cobre y del zinc, que somos grandes productores de eso. Muchas gracias, doctor, por absorber las preguntas propuestas y también de parte del equipo Biloyer le extendemos nuestro agradecimiento por su tiempo y su grata ponencia y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana. Muchas gracias. Gracias por la invitación.